después conversan, chiquillos. Entonces, vamos a ver enfermedades genéticas, que es lo último que nos falta ver. Bueno, nos falta ver cáncer, que eso sería como lo último, pero más que enfermedades genéticas tenemos que verlo más adelante como una mutación y trastorno. Lo vamos a ver también como mutación. ¿Ya? Entonces, hasta la semana pasada estuvimos viendo mitosis, meiosis, replicación de ADN. Entonces, ahora esta semana, el objetivo es analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en relación con el flujo de la información genética en células de ADN al ARN y las proteínas. Lo mismo que el mismo objetivo que hemos estado viendo clase a clase, lo vamos a seguir viendo hoy día porque tenemos que seguir entendiendo el dogma central de la biología. Entonces, vimos mitosis, que una célula mamá tiene dos células hijas idénticas. Vimos meiosis, que son las células sexuales las que se reproducen y forman células diferentes, ¿ya? Porque se logra hacer el crossing over, ¿ya? Si se acuerdan, en una de las fases, se logra hacer el crossing over y se juntan las patitas de los cromosomas, después quedan en cromátidas y quedan solamente con 23 cromosomas, bueno, 23 cromátidas a cada lado, ¿ya? Que pasa a ser, en vez de 2N a solamente N. Entonces, vimos la mitosis, la profase, anafase, no, profase, metafase, anafase, telofase, la interfase y la citoquinesis, cuando se rompe la célula para liberar, para generar dos células hijas iguales. ¿Ven? Podemos ver el tema de la replicación celular en su interior. Se replica la información genética, porque se forman dos células hijas iguales, ¿se acuerdan? Y la magia, se separaron. ¿Ya? Magia, no es magia, es un proceso biológico común. Y las meiosis, por una célula sexual, donde tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Después profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, donde tenemos células diferentes, células sexuales, gametos sexuales diferentes entre ellos genéticamente. ¿Ya? Uy, me pica la nariz. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Qué son y cuáles son las enfermedades genéticas? Ya, tenemos que saber que una enfermedad genética o un trastorno es una afección patológica causada por una alteración del genoma. ¿Ya? O sea, la alteración del ADN, una alteración de un gen, que produce la síntesis de proteínas defectuosas, o sea, se generan proteínas en mal estado. Chiquillos. Acordémonos que, ay, me pica el ojo, nosotros formamos proteínas que pasan por la traducción, la transcripción, la traducción. No sé si me están escuchando bien, voy a ponerme el micrófono más cerca. Ya, formamos proteínas y esta proteína o esta síntesis viene mala, el cuerpo naturalmente la intenta arreglar, pero a veces no siempre las arregla. Entonces, estas enfermedades pueden ser hereditarias o no, según si el gen alterado está presente en las células germinales, óvulos y espermatozoides, o sea, los gametos. En este caso sí lo será, o en las células somáticas, en este caso no será hereditario. Si está en las células somáticas, que se refiere a las células no sexuales, a las células normales, o sea, a las células del cuerpo que realizan mitosis, no va a ser hereditario, ¿ya? Como decíamos, que el genoma está formado por moléculas de ADN, transmite generación de generación, toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. Ya hablamos, aquí está adenina, guanina, citosina y timina, que son aminoácidos, los cuales forman la gran molécula de ADN, ¿se acuerdan? Entonces, si una proteína sale mal, todo el resto puede ser dañado, todo el material genético puede ser dañado y es súper complejo. ¿Ya? Entonces hablábamos del tema de las secuencias de ADN, en donde hablamos de replicación. ¿Ya? Dice, los genes están constituidos por secuencias de ADN, este codifica proteínas y que pasan a ser de padres a hijos. ¿Ya? Entonces, vamos con el tema de las enfermedades. Entonces, aquí les puse un ejemplo de algún tipo de enfermedad cualquiera, en donde ambos padres son portadores y se dan cuenta, hay un 25% de tener hijos no afectados, en el mismo cuadro de Punnett, pero así como hecho muy general. Cuadros ahí. Padres, hijos no afectados, 50% de tener hijos portadores
no afectados y 25% de tener hijos afectados, o sea, que expresen el gen, ¿ya? Esto lo portan nomás. Significa que si están con alguien que tenga un gen recesivo dominante que porte ese gen también, pueden generar lo mismo hijos no afectados, portadores e hijos afectados. Entonces, este gran mapa conceptual que les hice, ¿quién me está hablando? Ya. Podemos ver enfermedades del trastorno genético. Ya. Tenemos trastornos por anomalías en el cromosoma, ya, defectos de un único gen, problemas de factores múltiples y problemas de teratogénicos, teratogénicos. En la anomalía de cromosoma podemos encontrar la aneuploidía, la deleción, la inversión y la translocación. ¿Ya? Lo que vamos a ver van a ser aneuploidía, donde pueden ser el aumento o disminución de cantidad de cromosomas, chiquillos. Todo lo demás lo vamos a ver, pero más adelante con otro tipo de intención. ¿Ya? También tenemos el defecto de un único gen, donde tenemos genes dominantes que pueden provocar acondroplasia, síndrome de Marfan. Lo que estábamos hablando, un gen dominante tiene un problema, tiene un defecto y esto genera otras enfermedades. Genes recesivos, fibrosis quística, anemia de células falciformes, enfermedad de Taishuan. Hoy me dio hipo, no. Y trastornos ligados al cromosoma X, donde tenemos disforia muscular y hemofilia. ¿Ya? Estos problemas de factores múltiples hablan más que nada del tema de los factores ambientales, sociales, que también pueden generar problemas a nivel genético por el estrés, la presión, enfermedades de por medio, etc. ¿Ya? Y problemas teratogénicos, eso no lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, ¿qué son las anomalías de los cromosomas? ¿Ya? Tenemos la anomalía del tipo aneuploidía. ¿Ya? Como dice, la anomalía de los cromosomas o cromosómicas pueden ser heredadas de padres o bien aparecer sin que hayan antecedentes familiares. Los problemas cromosómicos más frecuentes son los siguientes, chiquillos. Te puede pasar porque sus papás justo se juntaron y tenían los dos genes recesivos que lo expresaron ustedes o algún familiar, o no sé, porque venía en un gen y no, nadie sabía porque nunca se expresó. Puede pasar por muchas cosas, pero casi siempre ese gen está ahí. El tema es que quizás ha pasado de generación en generación o no ha encontrado el tema de expresión, o solamente han sido portadores, etc. Entonces tenemos la neuploidía, donde les digo yo que la cantidad de cromosomas puede ser superior o inferior a la normal. O sea, de 46 cromosomas, 23 pares, podemos tener, por ejemplo, en el síndrome de Down, es una condición, una trisomía en el par 21. ¿Ya? La célula contiene 3 cromosomas número 21 y en el síndrome de Turner, ¿ya? Uno de los cromosomas sexuales no se transfiere, dejando el cromosoma X solo, un total de 45 cromosomas. Si se dan cuenta, aquí tenemos 47 cromosomas y aquí tenemos 45. ¿Ya? Una trisomía y una falta de cromosomas. Aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Este es el síndrome de Turner, ¿ya? Donde vemos orejas de implantación baja, hipotiroidismo, todo el ancho de las personas son altas, tienen problemas de fertilidad, cuello corto y ancho, problemas cardíacos, manos y pies hinchados, abundantes lunares y problemas en el sistema linfático, o sea, sistema de las linfas, problemas al desintoxicar su cuerpo, tórax ancho. Ya. Este es un problema que se da porque falta un cromosoma sexual, el cromosoma Y, da casi siempre en mujeres, ¿ya? De hecho da en mujeres y se van a dar cuenta que tienen poco desarrollo sexual, o sea, no tienen senos, tienen el torso ancho, mandíbula pequeña, tienen muchos problemas de infertilidad, es súper complicada esta enfermedad y se da porque falta el cromosoma Y. Y aquí lo vamos a ver. Este es un cariograma, ¿ya? Si dan cuenta en este cariograma es de Turner. ¿Por qué falta el cromosoma Y? Aquí, chiquillos, chiquillas. Aquí no hay cromosoma Y. Vemos todos los demás, pero falta el cromosoma Y. Y acá tenemos otro cariograma, que es el cariograma del síndrome de Down, en donde vemos una trisomía en el cromosoma 21. O sea, hay 3 cromosomas. Hay 3 cromosomas en vez de haber un par de cromosomas. ¿Ya? Por eso las personas que tienen síndrome de Down tienen estas características como su carita más redonda, tienen más fuerza, ¿ya? Pero eso no les impide ser personas que pueden ser útiles socialmente, se podría decir, porque hay muchas, no sé si han dado cuenta, han salido hartas noticias de personas que con síndrome de Down
que ahora salió hace poco una actriz, salió una directora de cine, y como bacán, porque antes se consideraba que era un problema que dejaba a la gente como postrada y no podían hacer nada, y ustedes al final se van a dar cuenta, y todo el mundo yo creo que se va terminando dando cuenta que no es así, que no importa la condición que uno tenga, no importa la situación, uno puede cumplir sus sueños, puede cumplir como sus expectativas si es que tiene apoyo, si es que se esfuerza de cierta manera. Bueno, no siempre se puede, a veces uno igual se cae y todo el tema, y es normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los trastornos de un único gen? También. Y aquí entramos a la genética mendeliana, que son trastornos hereditarios mendelianos, debido al primer trabajo de genética de Mendel. Ya, estos son anomalías o defectos según el gen dominante o recesivo. Por ejemplo, dice dominante. Se produce una anomalía cuando solo uno de los genes de uno de los padres es anormal. Ahí vamos en 50-50. Si el progenitor tiene el trastorno, el bebé tiene un 50% de posibilidades de heredarlo. Tenemos, por ejemplo, la acondroplasia y el síndrome de Marfan. ¿Ya? La acondroplasia es un tipo de enanismo, chiquillos. No todas las personas que son de tamaño pequeño son enanas. ¿Ya? Tienen diferentes tipos de enfermedad. ¿Ya? Y el síndrome de Marfan produce, como dice, trastorno de tejidos conectivos que provoca extremidades largas y defectos cardíacos. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, este es la acondroplasia. Si se dan cuenta, dice que hay una mutación en uno de los pares alélicos. La mamá no lo tiene, entonces tiene un 50%. Voy a cambiar esto para acá arriba porque no. Tiene un 50% de que alguno de sus hijos lo tenga y un 50% de que no. ¿Ya? Y se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, ven, las personas se ven más pequeñas, tienen debilidad en los huesos, cuesta que se paren. De hecho, este actor, no sé si vieron Game of Thrones, pero el actor de Game of Thrones, Tyrion Lannister, que aparece, que el nombre del personaje, tiene acondroplasia. ¿Ya? Pero no es, las personas igual pueden realizar su vida, una enfermedad que aparece nomás, es una condición. Tenemos el síndrome de Marfan, donde aquí lo vemos, problemas en los ojos, ya, manos y piernas largas. Ya tiene los dedos largos, los pies largos, el cuerpo es muy alto y delgado, tiene un metabolismo muy rápido, tiene el torso corto y como decía, tiene problemas cardíacos. Entonces aquí lo que vemos es una mujer en la primera generación. ¿Se acuerdan que esto es un cuadro, es un árbol de pedigrí que habíamos hablado? Una mujer en una primera generación. La mujer se casa, pum, tiene descendencia. Todos los hombres de su generación y una niña, una mujer, bueno, perdón, no todos, la mayoría de los hombres de su generación, de sus hijos, están afectados, excepto por uno, y una mujer. ¿Ya? Solamente uno no está afectado, el cual sigue su línea genética y sigue teniendo hijos no afectados. Y la generación 3, el papá que está afectado tiene 2 hijos que presentan este síndrome, 2 hijas, de hecho, 2 hijas. Otro papá que presenta tiene 4 hijos y uno tiene este síndrome. Otro papá tiene 2 hijas con el síndrome, un hijo que no y una hija que no. El que no se encuentra afectado tiene todos sus hijos sanos y la mamá que se encuentra afectada lo mismo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 hijos. De esos 7 hijos, 3 están afectados. ¿Ya? Esto es un gen dominante, chiquillo, a diferencia de los otros genes que habíamos visto en algún momento que dijimos de enfermedad. Es un gen dominante. O sea, si la madre lo tiene un 50% de probabilidades de que alguno de sus hijas o hijos lo tengan. Si el padre lo tiene un 50% de probabilidades de que sus hijos lo tengan. Y tenemos los trastornos recesivos, que se producen cuando ambos padres tienen los genes anormales. Justo esos padres se juntan y generan un hijo que posee este trastorno. De hecho, por eso, chiquillos, chiquillas, muchas de las monarquías europeas, que vamos a ver más adelante, se acabaron por el tema de los trastornos genéticos recesivos. Por eso es tan malo, genéticamente hablando, juntarse con un primo, una hermana, un papá, ya, porque los genes se repiten y pueden generar mayor probabilidad de generar una enfermedad, un trastorno genético. ¿Ya? Es súper brígido ver esto, así como, disculpe la palabra, pero súper fuerte, porque por eso a veces se genera el tema de que los hijos salen con problemas porque son hijos entre primos, cosas así, ¿ya? Pero se da. Tenemos fibrosis quística, anemia de células falciformes y enfermedad de Tay-Sachs, ¿ya? Tenemos la fibrosis quística, que es un trastorno de las glándulas que produce un exceso de moco, de mucus, en los pulmones y problemas en la función del páncreas y la absorción de alimentos.
¿ya? Tenemos la anemia de células falciformes, donde los glóbulos rojos son como deformes, bueno, no son como, son deformes y no permiten una buena absorción de oxígeno, por lo que cuesta respirar, hay problemas y anemia, como dice la palabra. Y la enfermedad de Tai-Sachs, que es un trastorno autosómico recesivo hereditario que produce la degeneración progresiva del sistema nervioso, ¿ya? Que es mortal. Entonces tenemos la fibrosis quística, como le decía, por ejemplo, estos papás tienen un gen normal y un gen con fibrosis quística. Su hija tiene fibrosis quística. Otro de sus hijos no tiene fibrosis quística, es totalmente sano. Ya, su hija tiene fibrosis, no tiene fibrosis pero es portadora, y su otro hijo no tiene fibrosis pero es portador. ¿Ven? Esto es por gen recesivo, no dominante, gen recesivo. Entonces, si se juntan ese mismo gen recesivo 2 veces, se juntan, porque a veces uno se junta con personas que tienen esos genes, va a dar un 25% de probabilidades de tener un hijo con fibrosis quística, mientras que va a tener un 50% de generar hijos portadores y un 25% igual de hijos sanos. ¿Ya? Lo mismo, acá. ¿Ven? Tenemos células falciformes que son como glóbulos rojos feitos. Entonces lo mismo, madre portadora, padre portador no afectado, ninguno lo afectado. Ya, gen recesivo no afectado, no lo expresa, pero sí lo porta en su cuerpo. Gen dominante, este sí lo expresa, pero no tiene ninguna enfermedad. Entonces tienen 25% de tener un hijo no afectado, 50% de tener hijos portadores y un 25% de tener un hijo afectado. ¿Ya? Lo mismo, es lo mismo que hemos estado viendo todo el tiempo ahora con enfermedades. Y tenemos los trastornos ligados al cromosoma X, ya que son cromosomas sexuales. Y en estos trastornos tenemos diferentes enfermedades también. Ya, las más importantes serían la distrofia muscular de Duchenne y la hemofilia. La hemofilia es súper importante porque muchos reinas murieron de hemofilia. ¿Ya? Entonces, la disforia muscular de Duchenne es una enfermedad de desgaste muscular y la hemofilia es un trastorno que permite que las heridas no se cierren. Ya, el factor coagulante es súper bajo y las heridas no se cierran y las personas sangre. Dígame. Sí hay, pero son caros. Se puede hacer un análisis genético a una pareja y a ustedes, pero son caros. Tendrían que ir como uno de estos laboratorios. Ahí me entró algo al ojo. Un laboratorio. De hecho, creo que lo dan harto los laboratorios de fertilidad, esas cosas, ¿no? Creo. Tendrías que ver. De hecho, hay una cosa que se llama 46 cromosomas y yo, una cosa así, o 23 cromosomas y yo, y es para ver como los trastornos genéticos, de dónde vienen sus genes. Es caro, pero se hace. Ahí les voy a mostrar. Pero se puede hacer para determinar qué genética tienen ustedes, de dónde vienen sus ancestros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí, lo habíamos hablado que se me olvidó, distrofia muscular de Duchenne. Fíjense que tiene problemas las rodillas, empieza a generar deformidad y el cuerpo se va degradando, deformando de a poco porque es un problema al sistema nervioso central. Lo mismo, chicos, chicas. Madre no afectada, pero es portadora, padre no afectado. Cromosoma X. Pum, pum. ¿Ya? Tenemos hijo no afectada, hija afectada, no afectada, pero portadora. Aquí, hija no afectada, pero portadora. E hijo con este problema, distrofia muscular de Duchenne. ¿Ya? Ahí no puedo mover este mouse. Se dan cuenta que aquí el problema es el gen X, bueno, en este caso que entrega la madre, el gen X, pum, que afecta a una hija y a un hijo. Y acá, no, ya te das cuenta que esta imagen era como medio translúcida. Y acá tenemos la hemofilia. Si se dan cuenta de la coagulación normal, tenemos plaquetas, heridas, factores de coagulación y heridas coaguladas que se van coagulando, pues se va haciendo a través de las plaquetas, a través del factor coagulante, se va haciendo como la costra, que es una especie de pared para que no salga más sangre. ¿Ya? Mientras que la hemofilia, si se hace una herida, aquí tenemos plaquetas, pero no tenemos factores coagulantes, entonces la herida sigue saliendo, la sangre no puede parar, hay que ir al médico. De hecho, cuando pasa esto con una persona hemofílica, y hay que cauterizar la herida. ¿Ya? Aquí tenemos padre,
que no tiene hemofilia, y madre portadora del gen de la hemofilia, el gen X, lo mismo. ¿Ya? Tiene 50 probabilidades de que, que tendrá un hijo con hemofilia, y tiene 50 probabilidades de hijas sean portadoras del gen de hemofilia, porque a una niña no le da hemofilia, chiquillo, a una mujer no le da hemofilia, a un niño sí, a un hijo, un varón sí, por el tema del gen, ¿ya? Porque es cómo se expresa y toda la cuestión. Aparte de lo que yo les decía la otra vez, si una mujer llega a tener hemofilia, imagínense, su primer periodo se va, se muere se muere porque no hay factor cicatrizante, hay factor coagulante, ¿ya? Aquí les tengo un video que es el que vamos a ver ahora y vamos a continuar con la actividad que dejamos la semana antepasada, que fue el tema de crear nuestro árbol de pedigrí y ¿cómo se llama? Y hacer los cuadros de Punet, etcétera. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a ver este video que se trata Profe, ya lo sobre... hice, pero no sé si estará bien. Dígame. Ah, ¿lo hizo? Espérame, déjeme